Entonces vamos a esperar los 5 minuticos de siempre para poder darles ese plazo a los que se están conectando a que estén con nosotros. ¿Listo? Entonces en 5 minutos arrancamos. Buenas tardes, profe. Hi, good afternoon. ¿Sí me escucha, profe? Sí, perfecto. Espere, regáleme un momentico, profe, que yo no lo escucho bien. Ya, un segundo me pongo los audífonos. Ya, profe, qué pena. Profe, es que tengo una pregunta. Dime. Es que imagínese que yo realicé pues la tarea que era como el quiz de Wilhelmina y la de sí, como los descriptores. Sí. Pero no sé por qué no me quedó bien. Pues igual yo me vi los videos y demás, pero no sé por qué me quedó mal. Me saqué una nota súper bajita, pero dice que puede uno hacer como un segundo intento, Segundo intento, sí. sí. Pero quería preguntarle a su merced porque pues yo lo hice muy consciente de que vi todo, pero pues, digamos que los videos no son como tan descriptivos, digamos, de Wilhelmina y eso. Pero ¿será que su merced pronto al finalizar la clase lo puedo molestar 5 minutos y su merced me explica un poco mejor? Es que El día de hoy no puedo. Puedo de 6 a sí, 8 de la noche porque ahorita a las 4 tengo otro grupito para clase. sí, no, sí, sí, profe, puede Pero ser de 6. estas siguientes cosas quiero que me las responda a conciencia. ¿Buscaste en internet la biografía de Wilhelmina? No. O sea, fue Primer con los error. videos. Ah, Segundo ya. error. Pero, ¿Escribiste en profe, no. mayúscula de casualidad? No, eso sí no. Bueno, Todo en ¿utilizaste minúscula y sin apóstrofes, apóstrofe. contracciones, nada de eso? No, Ah, profe. bueno, listo. Entonces, eso de pronto sí lo de la biografía. ¿Buscaste los significados de las palabras en el caso de Meredith? Sí, ese sí, profe, pero no, Bueno, igual, de de todas pronto formas, sí, Darly, si quieres, sí, a las señor. 6 nos conectamos si tienes espacio, a las 6 Sí, en el enlace de tutorías, ¿vale? Entonces te espero, tú me listo. escribes, profe, ya estoy en tutoría, yo me conecto al enlace y yo te Listo, muestro en la pantalla, ¿sí? Para los sí. demás que están acá en la sala, bienvenidos todos, lo mismo, si ustedes sienten que como que fallé, qué fue lo que pasó, podemos encontrarnos ahorita a las 6 y revisar, pero quiero que Listo, profe. recuerden siempre que esas pueden ser las fallas
que tuvimos, que no buscamos los significados de las palabras, que utilizamos de pronto mayúsculas, contracciones, pudo haber pasado eso, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes más tiene dudas respecto a la tarea, nos vemos a las 6, ¿listo? Vamos a arrancar hoy de Listo, una profe. vez. Sí, Ya gracias. son las 2:06. So, welcome. Espero que tengan su espejo de mano, los que no utilizan el teléfono en su cámara frontal. ¿Para qué es esto hoy? Hoy vamos a tener una clase donde vamos a aprender a ser conscientes de nuestra boca y de cómo funciona el sistema de la producción oral. So, this class is gonna be mainly for the ones who wants to be aware of the movements in our mouth. So, let's see. Me dicen por favor si ven la pantalla de Canvas. Sí, profe. Good. So, learning how to pronounce well, how to pronounce correctly. So this week we need to pay close attention to the information, and it's very important for learning how to pronounce correctly the words in English. Hoy vamos a mirar unas diapositivas, no las vamos a completar, vamos a enfocarnos solo en la parte fonética. Esas diapositivas están aquí donde dice Notions of Good Pronunciation. Les quiero explicar la tarea de práctica de una vez para que la tengan en cuenta. Este material de la máscara de teatro, acuérdense que es para que ustedes practiquen, no se necesita entregar. Son 5 hojitas para que repasen a grosso modo las estructuras del verbo to be, del verbo to have, que ya vimos en la clase anterior, el vocabulario de la familia, los colores, los números, el alfabeto. Es como tal un ejercicio de práctica, es un PDF, ese PDF tiene 5 hojitas, pero ese PDF no lo necesitan entregar, para que sepan, ¿listo? Eso es para que ustedes lo descarguen y junto con el material que van a ver hoy, lo desarrollen y puedan practicar y recoger información de ese vocabulario. Now, here in Notions and Pronunciation and Plan Apoyar Tips, aquí es donde vamos a entrar a trabajar hoy nuestro Genially. So, here we have the Notions and Plan Apoyar. Aquí nuevamente vamos a tener un contenido variado, lo que son los números, los colores, los miembros de la familia, el alfabeto. Esas pestañas las van a estudiar por su parte. ¿Sí? Es vocabulario, ese trabajo independiente que deben hacer, ahí no nos vamos a concentrar tanto. Si no alcanzo el día de hoy, en la próxima sesión yo les hablo de los posesivos adjetivos. El verbo to be, el verbo to have ya lo explicamos, entonces estas pestañas son para que ustedes vayan allá y vean un poquito más acerca de esa explicación. Aquí en estos enlaces hay ejercicios de repaso, de práctica, entonces está diseñado para que ustedes tengan más información de eso que ya habíamos hablado en clase. Entonces fíjense, ya está acá la explicación del verbo to be, la explicación de todos los demás verbos, el verbo to have, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a concentrar en la fonética y la correcta pronunciación. So, let's start. For talking about phonetics and phonology, something important to mention about this topic is that you're going to pronounce correctly. The speech has been used to communicate and express many things since the dawn of man, and when we look to a wildlife, we can see a pattern in a speech similar to human communication. To truly understand science of speech, we must look deeper at the concept of communication. Es algo importante para mencionar en qué es la fonética, qué es la fonología y qué es eso. Es la forma correcta en cómo se pronuncian las palabras. ¿Cómo hago para que el habla, para que el discurso oral salga de mi boca de forma correcta? Nosotros en el español lo hacemos de forma inconsciente y producimos los sonidos y hablamos de forma normal. Pero en inglés van a haber ciertas combinaciones consonánticas, ciertas combinaciones de vocales con consonantes que van a sonar de una forma distinta a como yo las veo escritas y debo empezar a reconocer en mi cabeza esos sonidos. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a aprender cómo pronunciar correctamente y qué es importante tener en cuenta.
These videos are for you to watch later on, cuando ustedes tengan tiempo, cuando ustedes puedan. Los invito a que se vean cada uno de los videos que van a encontrar acá en esta diapositiva. Son enlaces a YouTube que les van a explicar a grosso modo cómo es la pronunciación correcta de las palabras, de las vocales, de las consonantes en inglés. Now, before going that, para saber cómo pronunciar bien, yo primero tengo que entender qué hace que en mi boca ocurran los sonidos y son todas estas partes del cuerpo, right? Yo tengo que ser consciente acerca de cómo funciona mi organismo, qué es lo que tengo en el cuerpo que me ayuda a producir las palabras, que me ayuda a producir los sonidos. So, there you have the full parts of the body. Aquí tenemos todas las partes del cuerpo que interactúan con la producción oral. So, have a look that something important to get understand is that unconsciously we use these parts of the mouth. Inconscientemente nosotros utilizamos todas estas partes y cada una de ellas tiene una función importante. Por eso muchas veces cuando las personas tienen un problema en los labios, como labio leporino, en la parte interna de la boca, como se me olvida el nombre científico de la enfermedad que las personas tienen más dientes de lo normal. Generalmente nosotros tenemos entre 30, 32, 34 dientes. Hay personas que tienen mucho más de ellos. Esos, tan solo el hecho de tener un diente de más, la dentadura un poco torcida, los dientes un poco salidos, la quijada un poco hundida, todo eso va a afectar la producción oral. Que tengan el paladar hendido, el hecho de que ustedes se enfermen y tengan la nariz tapada, hace que los sonidos, pues, valga la redundancia, suenen diferente, que les arda la garganta, que tengan la parte de los alveolos raspada, la lengua cortada. Todo eso afecta la producción oral, porque cada una de estas partes hace que se produzcan los sonidos y que de esa forma nos podamos comunicar. So there you have the lips, los labios, the teeth, los dientes, the tongue in each of the parts, en cada una de las partes de la lengua, la punta, la base o el fondo de la lengua, todos ellos hacen parte importantes de oral cavity that is composed by the alveolar ridge, el puente alveolar, que es esa parte arrugada de las encías que están detrás de los dientes, ahí donde nos raspamos con el bombombú cuando ya está llegando la parte del chicle, cuando ustedes se cortan con algún producto filoso, esa es la parte alveolar, el paladar duro, el paladar blando o el velo de la boca, la campanilla o la úvula y la misma glotis, que es donde se encuentran las cuerdas vocales. Todo ello hace parte importante de la boca y son las que me ayudan a mí en la correcta pronunciación. Right? ¿Sí estaban viendo la imagen de las partes de la boca? Sí, señor. Okay. Siempre que no Yes, vean algo, que teacher. ustedes vean que como que yo estoy hablando ahí, me avisan, ¿listo? Porque hay veces que se bloquea el Teams. Well, so, talking about it, in English, we have this chart. En inglés nosotros tenemos este cuadro que se llama el cuadro de la fonémica o el cuadro de los sonidos fonémicos, de los sonidos en inglés. So if you can notice, tenemos un cuadro que se clasifica en vowels y consonants, las vocales y las consonantes. La combinación de ellas entre sí son las que crean los sonidos. In Spanish, there is not gonna be any problem, porque en español la P suena P siempre, la T siempre, la D, la J, todas las consonantes suenan tal cual, no tienen sino un solo sonido, pero en inglés van a tener unas pequeñas variaciones entre ellas, al igual que en las vocales vamos a tener unas ciertas variaciones de acuerdo a dónde las encontremos en las partes
de nuestra boca. Let's pay attention to the following video. En la medida que vamos viendo el video, yo les voy a ir pausando y les voy a ir enseñando ciertas cosas. So, let's have a look to the next video y me dicen por favor si pueden escuchar el video. Vamos a ver acá que están escribiendo en el chat mientras. Recuerden tratar de utilizar el micrófono, que el chat no lo puedo ver mientras yo les estoy compartiendo pantalla. Listo, entonces vamos a ver. Good. Let's have a look to the video. Me dicen si lo escuchan. Let's talk about each of these in turn. Voicing, or state of the glottis, refers to what the vocal folds are doing. Thank you. When air passes through opened vocal folds, we call these voiceless sounds. When air passes through vibrating vocal folds, we call these voiced sounds. Something important to pay attention on es que primero que todo debemos reconocer que en inglés hay ciertas palabras, ciertas letras, siempre vamos a estar hablando de letras, que se llaman voiceless sound y otras que llaman voiced sound. ¿Qué es eso de voiceless sound? Voiceless significan que las letras, cuando las produzco, no generan ningún tipo de vibración en la garganta. Y voiced sound quiere decir que estas letras van a generar esa vibración. Las vocales, todas las vocales generan vibración en la garganta. Hagan el ejercicio de coger su mano, ponerla suavemente en donde queda la faringe, donde está la manzana de Adán en los hombres, ahí en esa parte, y digan las vocales A, E, I, O, U. Todas las vocales generan un sonido, una vibración en esa garganta. Por eso las vocales se llaman así vocal, porque generan voz, generan sonido y vibración. Hay algunas consonantes que no van a generar esta vibración y hay otras que sí. Y esto es muy importante reconocerlo porque en inglés vamos a aprender que dos consonantes se pueden crear en la misma parte de la boca y para yo hacer diferencia y entender cuál consonante es la que estoy hablando, debo generar esta diferenciación o esta variación. En algunas no hay que hacer vibración y en las otras sí. Hagamos el ejercicio que ven en la pantalla. Tenemos la P, tenemos la B. La P y la B son consonantes bilabiales. ¿Por qué se llaman así? Porque el lugar en donde se produce el sonido es en los labios. El aire llega, ve los labios cerrados y hace fuerza para abrirlos y ahí es donde hago el sonido de la P. Toquen su garganta con la mano y hagan el sonido y se van a dar cuenta que no genera vibración. Mírenme a mí en la cámara. Se escogen dos deditos, los ponen acá. Miren mi boca completamente cerrada y vamos a hacer cojan el espejo y miren su boca y fíjense en cómo el aire cuando llega a los labios hace que ellos se abran con fuerza. Y esa pequeña fuerza es la que tengo que hacer cuando produzco el sonido de la P. Entonces hacen y a la vez que están haciendo el sonido se van a dar cuenta que en la garganta no generamos vibración. Como la P y la B son bilabiales, se producen aquí en los labios. Si yo no hago la diferencia entre los sonidos, la gente se va a confundir. No van a entender cuál palabra es la que estoy diciendo. Ya vamos a mirar un ejemplo de eso. Ahora tratemos de producir el sonido de la B. Por cierto, de aquí en adelante no vamos a decir B grande, B chiquita, B larga, B corta. Se llama B bilabial. B bilabial o más adelante la V o B labiodental. ¿Listo? ¿Cómo producimos la B? Lo mismo. Vamos a cerrar los labios
pero esta vez para hacer que el aire salga, debo generar vibración acá en la garganta. B, 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 b. Cada vez que ustedes hagan la explosión aquí en los labios para que el aire salga, debe vibrar la garganta y ahí es donde se produce el sonido de la B. Entonces ahora los dos. La P, la B, 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 B. ¿Ven la diferencia? En inglés debo crear esa diferencia, chicos, porque si yo no la creo, no me van a entender de qué palabra estoy hablando. Vamos a mirar un ejemplo de por qué es importante esto que les digo. En español realmente yo no hago conciencia de los sonidos y a veces se dificulta entender a alguien cuando habla bajito, cuando no produce bien las palabras o cuando balbucea. En inglés podemos evitar esto si pronunciamos correctamente las consonantes como hay que hacerlas. Entonces, fíjense tan solo en estas 4 palabras que les voy a escribir. Tenemos diferentes situaciones. La primera tiene 2 P's, la segunda 2 B's, la primera empieza con B, la tercera empieza con P y la última empieza con B y terminan en lo contrario. Si yo no produzco los sonidos haciendo la diferenciación que les mencioné, la gente no va a entender cuál de esas palabras es la que yo estoy diciendo. Fíjense y vamos a hacer un ejercicio donde ustedes me van a escuchar. Yo voy a decir cada una de estas palabras y ustedes me van a decir cuál fue la que escucharon. Si la 1, la 2, la 3 o la 4. Yo las voy a producir sin hacer la diferencia de la pronunciación como se las enseñé. Voy a producirlas tal cual se dirían en español. Entonces, ustedes me dicen, después de que yo haga el sonido 3 veces, si es la 1, la 2, la 3 o la 4. Empezamos. Bop, bop, bop. ¿Cuál es? La 2. La 2. No. La 2. Error. La 4. La Es la 4. 4. La 4. Escuchemos el siguiente. Pop, pop, pop. La 3. La 3. No. profe, La 1. La 1. Un último La intento. Bop, bop, bop. La 2. La 4. La 2. La 4. La 2, profe. La 4. Entonces fíjense cómo es muy difícil entender cuál, porque ambos sonidos se producen en la misma parte de la boca y cuando yo no los hago con una diferencia, es difícil entender. Ahora, en inglés, esas diferenciaciones son mucho más importantes porque en inglés una sola palabra puede parecerse en pronunciación a otra, solo que varía por una consonante o una vocal. Ahora las voy a decir haciendo la diferenciación entre p y b y se van a dar cuenta que va a ser mucho más fácil identificarlas. Escuchen y díganme cuál palabra es. Pop, pop, pop. La 1. La 1. La 1. La primera. Correcto. Seguimos. Bop, bop, bop. La 4. La 4. Perfecto. La 4. La 4. Escuchemos. Bob, bob, bob. La 2. La 2. La 2. La Y dos. finalizamos con pop, pop, pop. La 3. La 3. La La 3. tres. Entonces fíjense muy bien cómo cuando yo ya hago diferencia en los sonidos, ya es más fácil entender, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo entender yo con la P y con la B? Yo debo generar una explosión en la boca
Ustedes pueden practicar con una hoja de papel, ponérsela enfrente y siempre que digan la letra P, la hoja debe moverse. Espera un momentico que el ventilador está mirando. Ya. Pop, pop, pop. La hoja debe moverse. Obviamente no lo hacemos a este principio mientras estamos aprendiendo. We exaggerate the sounds, we exaggerate the pronunciation, pero no vamos a estar haciendo esas explosiones normalmente en la vida porque estaríamos copiando a todo el mundo. Es mientras acostumbramos a la boca a generar esa pronunciación. Entonces, palabras como papá, fíjense que en español papá, si digo papá, 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 la hoja no se va a mover por ningún lado. Digo papá, papá, papá. Pero si yo digo papá aplicando esta regla de movimiento, de explosión de la letra, ya suena diferente y hace que la hoja se mueva. Papá, papá, papá. En español, papá. En inglés, papá, papá. ¿Ven? Entonces, en inglés, para sonar como las personas nativas, debo hacer esta pequeña explosión con la P y con la B, hacer que vibre esto, right? Entonces, primer pista, siempre que damos palabras que empiezan con P o con B, debemos hacer esta variación. Let's continue with the video. Sigamos viendo acá el video. Voy a ponerlo. A ver, compartir contenido. Screen. Sonido. Claro. Listo. You can feel the difference between voiced and voiceless sounds by putting your hand right here on your Adam's apple if you're a male, or where your Adam's apple would be if you're a female. So produce these two sounds in succession. S, z. Hagan estos dos. S, z, s, z, s, z. Estos dos sonidos también se producen en la misma parte de la boca, se llaman dentales porque ustedes cierran la boca, muestran los dientes y por ahí pasa el aire. S. Para la S, para la Z tengo que hacer que vibre. Z, z, z. Entonces, chicos, así es como vamos a ir mirando cada uno de esos pares, de esas consonantes, de esos sonidos. Tenemos que generar en uno de ellos una pequeña explosión o dejar que el aire pase sin generar vibración, y con los otros debo hacer que el aire vibre, que genere vibración. Entonces vamos a mirar por pares las parejas de consonantes y de sonidos consonánticos que tenemos en inglés. So first, primero ya vimos la P, ya vimos la B, ¿cierto? Fíjense muy bien que en este cuadrito de fonética que ustedes tienen en las diapositivas, hay unas que están en verde y otras que están en azul. Esto es para que ustedes aprendan que las que están en verde son esas consonantes que no generan vibración en la garganta, y las que están en azul deben generar la vibración. ¿Para qué? Para que exista una diferenciación entre sus gemelas. Tenemos las primeras gemelas, la P y la B, ¿cierto? Ambas se generan en los labios. P, B. Vamos a pasar al siguiente par de gemelas, que son las que están aquí abajo, que son la F y la V o la V labiodental. Se llaman labiodentales estas dos porque yo hago que el labio inferior toque la punta de los dientes superiores y se genere ese sonido. ¿Cómo se hace el sonido de la F? Con sus manos tóquense nuevamente la garganta y hagan. Fíjense que el aire pasa a través de esa ranura pequeñita que queda entre el labio y los dientes. Y ahí es donde yo genero el sonido de la F. Para el sonido de la V debo hacer lo mismo, pero en esta situación debo hacer que vibre.
Entonces hago v, 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 right? En inglés es muy importante. En español no tanto, porque digo Francisco, Francisco, vaso, ves, vivir, vivienda, vaca. No hay una diferenciación. En inglés debo hacer la diferenciación. Flower, vase, flower, vase, flower vase, flower vase, right? ¿Y por qué es importante esto también? Porque la B bilabial se nos va a confundir con la V labiodental, right? En español ocurre. Y en español ya hoy en día no se le presta tanto atención a la correcta pronunciación de las consonantes porque ya tenemos un solo concepto mental de una sola palabra y la otra la hemos omitido muchas veces, al punto de que en ciertos casos ya esa palabra no existe en los diccionarios. Un ejemplo de ellos es el que les voy a dar a continuación. Supongamos que para la próxima clase yo les digo que traigan un material y le voy a decir en este momento a Alejandra Fernández, mira la cámara Alejandra Fernández, yo te voy a pedir que me traigas una vaca a la clase, una vaca a la clase. Mientras que Alejandra Fernández trae la vaca, vamos a pedirle a Lina María Romero que me traiga una vaca a la clase, una vaca. ¿Qué me trae Alejandra? ¿Qué me trae Lina a la clase? ¿Quién me dice? Una vaca y una vaca. ¿Quién trae qué cosa? A ver. Averigüe. ¿Qué trae Alejandra Fernández? ¿Qué me traerías tú, Alejandra? Se quedó dormida Alejandra. ¿Qué trae Lina María a la clase? ¿Lo repites, por favor? ¿Qué es una vaca y qué es una vaca? Creo que Vaca, vaca es el animal y vaca es un fruto. Ok. La vaca con V o con V labiodental es el animal, exacto. Y vaca con con bilabial, vaca. Anteriormente se le decía eso a un butaco para el ordeño de las vacas o se le dice hoy en día a esa parrilla que se le pone arriba a los carros para poder echar equipaje o maletería allá o montar la cicla. Eso es una vaca, right? Pero como en español tenemos otra variedad de palabras para definir a la vaca con la bilabial, por eso en nuestras cabezas ya solamente se queda el concepto de vaca de V o con B bilabial y siempre que la persona diga vaca o vaca, van a entender es al animal. Lo mismo sucede con la palabra burro y la palabra burro. Burro con bilabial es el animal, el burro. Y burro con la V era un apellido en España y también se le llamaba así a la mesa de planchar. ¿No han escuchado a las abuelitas o cuando en la casa planchan, dónde está el burro para planchar? Ah, esa palabra se escribe con V. En español no hay tanta importancia porque, como vuelvo y repito, los contextos y ya los significados mentales que tenemos pegados, la lingüística que tenemos de esa palabra, va dirigida a un solo objeto. Pero en inglés sí es muy importante hacer la diferenciación porque hay palabras que tan solo escribiendo con B o con V van a tener un significado completamente distinto. Entonces fíjense en las dos siguientes que les voy a poner acá de ejemplo. Tengo la palabra berry. La palabra berry significa bayas o frutos, ¿sí? Como la fresa, como la cereza, la frambuesa, la mora, etc. Eso es un berry.
y se escribe con B bilabial. Y tengo la palabra very, que es el intensificador. Significa muy o mucho. Ustedes pueden decir, profe, pero es que una tiene dos R's, con eso puedo hacer la diferencia. No, la R no existe en inglés. La pronunciación de la R ya la vamos a aprender, pero deben saber de una que no existe en inglés esa pronunciación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pronunciar la primera a la segunda? Fíjense en que también tenemos que las dos son vibratorias. Las dos debo generar una vibración en la boca, en la garganta, perdón. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hacer que me entiendan la una y la otra? Fácil, el lugar en el que se producen es diferente. La B bilabial se produce con ambos labios. Se genera una pequeña explosión porque el aire empuja los labios para poder salir. Y yo digo, very, 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 very. Mientras que con la V hay una fricción del aire entre los labios y los dientes, pero nunca hay una explosión. Con la B bilabial debo generar la explosión. B, B, B. Y eso es lo que genera el sonido. Mientras que con la V el aire continúa saliendo de a puchitos en lo que puede permitirse salir entre el labio y los dientes. Y esto es lo que nos permite diferenciar entre la B bilabial y la V. Y de esa forma ya puedo decir berry, como blackberry, como los cranberries, las strawberries, todas las frutas que conocemos que terminan en berries en inglés, ¿sí? La mora, la fresa, la frambuesa, el arándano, los cardos, etc. Cranberry, strawberry, blueberry, blackberry, cranberry, berry, berry. Y para decir muy, el very, 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 very. Entonces, vamos a ver si podemos reconocer cuál palabra es cuál de acuerdo a lo que acabaron de observar. Van a escuchar la palabra y me van a decir cuál de las dos significa. Vayas o muy. Very, very. Creo que es muy. Vaya. Muy. Muy bien para los que ya empezaron a reconocer. Muy. ¿Cómo lo identifique? Porque yo puedo durar ahí todo el tiempo que quiera durar haciendo la B y nunca va a parar. Very. Nunca para. Mientras que con la B bilabial para en un momento porque hasta que el aire hace esa pequeña explosión en la boca. Very, 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 very. Get? Entonces esa es la diferencia entre la B bilabial y la V. ¿Vamos entendiendo? Si vamos viendo, todo esto es cuestión de ponerlo en práctica, es cuestión de estarle cacharreando, estar practicando prácticamente todo el tiempo los sonidos. ¿Y por qué les enseño los símbolos y esa simbología rara? Porque esos símbolos son los que ustedes van a encontrar en el diccionario. Y esos símbolos son los que los van a ayudar a ustedes a pronunciar correctamente sus palabras en inglés. Let's continue paying attention to the video. Ya les expliqué esta, vamos a mirar las otras, cómo se producen y cómo se llaman para irlas identificando. Y luego yo voy a pasar al Paint y les voy a ir mostrando ejemplos. Me dicen si escuchan el audio. Which one produces the vibration? You should feel that zzz. ¿No? Listo, ya los soluciono. Ya los No, sí suena, profe. ¿Sí suena?
Ok. Sí, Produces a vibration, so it's a voiced sound, whereas s does not produce the vibration, so it's a voiceless sound. So, B, ya vimos m. la P, la B y la M. La M no se las expliqué, pero la M también se llama una consonante bilabial porque ustedes cierran los labios y el aire se va por la nariz. Por eso también se llama bilabial nasal. ¿Cómo diferenciar la pronunciación de Spanish to English? In Spanish, we don't make that vibration longer. No alargamos la vibración de la M mucho. En español, yo digo mamá, digo mico, digo martirio, mamá, M, mico, madre, mona. Hago la M muy cortica. En inglés debo hacer que esa vibración se alargue un poquitico para sonar un poco más natural a una persona angloparlante. Entonces, en vez de solamente decir mamá, como lo diría en español, debo decirlo un poquitico más largo. Mamá, 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 mamá. Debo alargar un poquitico la pronunciación. Por eso ustedes deben decir mother, mother, money, monkey, millionaire. Y fíjense que la M también es vibratoria. Debe generar vibración en la garganta. Entonces hagamos allá en casa los tres sonidos. Pa, b, pa, b, pa, b. Hagan el sonido de la M. Cojan el espejo y mírense en la boca y digan la palabra mamá, mother. Digan la palabra dinero, money, money. Digan la palabra mico, monkey, monkey, monkey. Digan la palabra papa, potato, potato, potato. Digan lapicero, pen, pen, pen. Digan la palabra both, both, both. Digan la palabra bilabial en inglés, bilabial, bilabial, bilabial. Right? Entonces aquí tenemos tres consonantes que se generan con ambos labios. P, B, M. Labiodental sounds are produced with the upper teeth and the lower lip, such as f, v. Las labiodentales que se generan como lo ven en la imagen con el labio inferior y el diente superior. Digan flower, flower, flower. Digan jarrón, vase, vase, vase. O en británico, vase, vase, vase. Ahora digan jarrón de flores, flower vase, flower vase, flower vase. O en británico, flower vase, flower vase, flower vase. Interdental sounds are produced with the tongue in between the upper and lower teeth, such as th, th. Entramos a estos símbolos raritos. Ya fíjense que anteriormente la P, la B, la V, la F, todas ellas son letras del abecedario y hay palabras que siempre vamos a encontrar con esas letras y por supuesto pues la pronunciación va a ser entendible. Pero en otras ocasiones van a encontrar en la pronunciación estos símbolos raros y ustedes van a decir, ¿esos símbolos qué, profesor? ¿Cómo vamos a hacer para entender en la palabra cuando utilizamos estos sonidos? Well, primero entender que estos sonidos se llaman interdentales porque el movimiento se genera o el sonido se produce entre los dientes. Fíjense ahí en la imagen del muñequito cómo voy a poner acá una velocidad más lenta para que la miren.
hacia arriba, sí. Cómo la lengua toca a los dientes y genera este sonido. Piensen en el video. Such as Miren la punta de la lengua, dónde se ubica, right? Entonces, estos dos se llaman interdentales porque se produce su sonido en medio de los dientes. ¿Cuándo voy a yo, o bueno, cuándo no? Vamos a primero a practicar la pronunciación. Miren mi cámara y fíjense en que la punta de la lengua se ubica en la mitad del diente superior, diente inferior. Es como si yo la fuera a morder, obviamente no la van a morder, y ahí es donde se produce el siguiente sonido. Fíjense que el aire trata de salir, pero entonces la lengua lo detiene ahí en los dientes. Chicos, este sonido es la famosa Z española o la C de cedilla española. En muchos diccionarios de esos de Chicago, los que utilizamos en el colegio, los baraticos, los que venden en los puestos de periódicos, que esos cursos de inglés ahí, esas cartillitas, en muchos de esos lados encontrábamos que ponían una palabra y al lado ponían como la pronunciación con una Z y la gente aprendió a pronunciar esas palabras con Z. Entonces decían gracias y decían thank you, thank you, thank you. ¿Se acuerdan que la Z se produce en los dientes? Thank you. Pero realmente no querían decir las personas que crearon ese libro que debíamos hacer el sonido de la Z latinoamericana. Debíamos hacer la Z española. Y la Z española se produce haciendo que la punta de la lengua quede en la mitad de los dos dientes, superior e inferior. Z, Z. La C de cedilla, la Z de zarzamora, de zapatilla, de pronunciación española, right? Entonces cojan el espejo y hagan el ejercicio de decir Z, pero la forma como un españolete, digo, lo diría Z, Z, Z. Este sonido es el que se produce cuando decimos la palabra gracias. Entonces la palabra gracias ya no me van a decir thank you, porque decían con una T, thank you. O los que aprendieron con el sonido de Z latino decían thank you, ya no va a pronunciarse así. Van a decir thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. ¿Listo? Su gemela, fíjense bien que este sonido no vibra. El que debe vibrar es el compañero. ¿Y cómo vamos a hacer para que el compañero vibre? Esta vez, para el siguiente símbolo, que ya se los voy a mostrar otra de los símbolos, van a ubicar la lengua no en la mitad de los dientes, sino que van a ubicarla atrás de los dientes. ¿Sí le están viendo? Fíjense que la lengua trata de salir. Concha. Menos mal que esto es virtual, ¿no? Cuando hacíamos la clase en presencial, todo el mundo salía escupido y de todo. Limpio la cámara. La lengua trata de salir, pero no sale. Como no puede salir, ahí es donde generamos esa pequeña vibración. ¿Listo? Entonces practíquenla allí y ya voy a mostrarles cuáles son esos símbolos, cuáles son esos sonidos. Entonces, este primero, el que hacemos que la lengua salga y se quede en la mitad de los dientes, es este primerito. Fíjense que el símbolo es como dos dientes unidos, como un cero con una raya en la mitad. Ese es el símbolo en el cual nosotros hacemos la Z española.
Entonces, traten de pronunciar en casa esas tres palabras que están allí. Thick, thick. Cojan el espejo y mírense y digan thick, thick, thick. La palabra saludable. Healthy, healthy, healthy. Y la palabra dientes. Teeth, 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 teeth. Con esta no hacemos vibración y la hacemos fuerte. Healthy, teeth, thank you, thick. Su hermana gemela, que es la que está al lado, los dientes no van a permitir que la lengua salga, la lengua toca la parte de atrás de los dientes, por lo tanto, si se dan cuenta es como una D con un rabito, lo que quiere decir que es como una D que vibra. Entonces con ella decimos palabras como mother, the, mother. Cojan el espejo y produzcanla. Mother, mother, these, with. Hay ciertas pistas en la escritura que nos enseñan a mirar cuándo aparecen estos sonidos. Siempre, chicos, que ustedes vean una T con H, siempre que vean una T con H, van a utilizar cualquiera de estos dos sonidos. Bien sea, generalmente, no es que sea una regla, generalmente, cuando ustedes ven que la palabra empieza o termina con la T con H, es que hacemos el sonido. Entonces, por eso teníamos palabras como thick, healthy, teeth. Y casi siempre en palabras donde la TH está en la mitad de la palabra, hacemos el sonido de la D vibratoria, como mother, brother, father, right? Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo estos sonidos y estos símbolos que nos ayudan a identificar cuándo es que debo pronunciarlos. Pistas, ir memorizando, por ejemplo, que para estos símbolos debo pronunciar esos sonidos que aprendí cuando vea una T con H dentro de la palabra. Right? Let's continue with the video. Vamos a seguir aquí con el video. Vamos entendiendo, van haciendo la práctica en casa, vayan haciéndola siempre, vayan practicando, pronunciando allí en casa para que vayan cogiendo la buena pronunciación. Vamos a ver si me sale con sonido. Bien. Sigamos acá con el video. Alveolar sounds are produced with the tongue at or near the ridge right behind the upper front teeth, such as t, d, s. Fíjense, ahora tenemos la T, la D y la S. También se van a incluir aquí dentro de estas la Z. Todas esas se generan en los alveolos, que es esa parte arrugadita que ya les había comentado que queda atrás de los dientes en la boca, donde ustedes se lastiman con los caramelos duros ahí. Esas cuatro, señoras, esas cuatro consonantes se pronuncian allí, pero se dividen en dos parejas y se van a confundir solamente entre ellas como parejas. La T con la D, t, d, t, d. La T debo hacerla similar a la P, que explote. T, 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 table, little, what. Debo generar una explosión con la T para hacerla diferente también de la pronunciación normal del español. T, 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 table. La D normal, la D sí se pronuncia tal cual yo la pronuncio en español. Dog, added, played,
D, 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 d. Doctor, dog, doctor, dog. Tengo que ser muy precavido para no confundir la D normal con la pronunciación de la D interdental que vimos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque con la de abajo hago la vibración más prolongada, con la de arriba la vibración no se prolonga. Si se dan cuenta, es la misma situación que con la B y con la V. La V vibra prolongadamente, la B vibra un poco. La D interdental, la del cachito, vibra prolongadamente y la D vibra un poquito. Adicional de que pues sus partes de la boca en donde se pronuncian son diferentes, ¿verdad? La B bilabial era en ambos labios, la B labiodental pues labio y diente, la D en los alveolos y la D interdental en los dientes. Entonces hay que ser conscientes también de esto para no confundir la pronunciación y para pronunciar correctamente bien de aquí en adelante. Entonces ya no van a volver a decir mother, mother, que mucha gente le decía mi mother is, my mother, mother is. Y ese sonido es una D normal, una D de dedo. Debo decir my mother, mother. Debe vibrar. Mientras que la D normal no vibra. Y pasando con la Z y con la S, sus sonidos también tienen que hacerse diferentes. En español realmente el sonido, sea de Z o sea de S, el sonido es una S, porque digo zapato, zapato, sandalia, la sandalia es con S, el zapato es con Z, zapato, sandalia, no hay confusión, porque el sonido siempre es una S, sin importar es Z o es S. Pero en inglés sí es importante generar la diferencia. Entonces, en inglés deberíamos decir zapato, 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 zapato. Hacer el sonido de la Z como debe ser. Vibratorio. Zapato. Y la S normal y que suene. Sandalia, sandalia. See, city, notice. Zebra, cozy, has. Ya les había comentado el caso del verbo to be cuando vimos el verbo to be. La S y la Z son las únicas de las consonantes normales que conocemos, ¿sí? Como la P, como la B, la F, la V, la T, la D, la M, que son las que hasta el momento hemos visto. La S y la Z son las únicas en cuyo caso, si yo veo que la palabra está escrita con S, no necesariamente su pronunciación es S. Entonces son las únicas en donde hay que investigar bien cuál es la pronunciación correcta de la palabra. ¿Por qué? Miremos el caso del verbo is y miremos el caso del verbo has, que es el verbo have en tercera persona, ¿cierto? Yo veo que las palabras están escritas con S y normalmente yo diría la pronunciación es is, la pronunciación es has, pero no. Estas dos palabras están escritas con S, pero se pronuncian con Z. Entonces yo debo decir is, has. Mírenla acá. Is, has. Entonces, ojo. Si la palabra está escrita con S, yo debo mirar bien si debo pronunciarla con S o debo pronunciarla con Z. Es la única consonante de todas las consonantes que vamos a ver que tiene esa característica especial. Right? ¿Sí entendimos a esa partecita? Sí, señor. Good. Now, Profe, y digamos, uno señor. hay como hace para identificar. ¿Con la I y con la Z? Sí, profe.
la pronunciación ¿cómo haces para saber si pronuncias con S o con Z, me dices? Sí, lo último Ok. que dijiste, que tú me Tenemos dices que que ir toca tener aprendiendo. cuidado. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, el día de hoy ya aprendieron que el verbo is y el verbo has nunca suenan con S, suenan con Z. Y de aquí en adelante van a hacer el ejercicio de pronunciarlo siempre de esa forma. Entonces, ya que tocaste el tema, porque le iba a decir más adelante, de eso se trata la pronunciación en inglés, de aprender que esa pronunciación va a ser de una forma de acuerdo a como nos lo explique el diccionario. Entonces, chicos, ustedes tienen diccionario en mano, ¿sí? O si no lo tienen, les recomiendo que busquen el Oxford Dictionary en internet. ¿Por qué? Porque ustedes escriben la palabra acá y él les va a arrojar la pronunciación, que fíjese, siempre la pronunciación aparece entre diagonales, ¿sí? Entre los slash. Y aparecen esos símbolos raros que estamos aprendiendo. Entonces, hoy les estoy enseñando cómo suenan esos símbolos raros por si ustedes buscan las palabras en un diccionario en físico, sepan cómo es que esa palabra debe pronunciarse. Pero si lo buscan en un diccionario virtual, tienen la ventaja de que tienen ya ahí la pronunciación. Esto BR significa británico y este NA significa americano. Father, 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 father. The, father, 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 right? Entonces de aquí en adelante cuando ustedes quieran aprender una palabra, ustedes la buscan en el diccionario y la practican con Father, el father. audio de ejemplo o se acuerdan de esta clase que estamos teniendo el día de hoy y se acuerdan que esa D con ese simbolito raro es una D vibratoria, que debemos hacerla vibrante como en el ejemplo. Father, Father, father. father, the. Y de esa forma ustedes van aprendiendo poco a poco la correcta pronunciación, right? Now let's moving on to the other sounds. Vamos a mirar los otros sonidos que nos faltan de las consonantes. Palatal sounds are produced at the hard palate or the roof of the mouth, such as sh, zh, y. Good. Vamos a mirar estas con las que vienen y les voy a explicar todas de una vez. Entonces, estas se llaman palatales porque el sonido pasa de los alveolos al paladar, aquí a la parte superior. Fíjense cómo la lengua toca esa parte superior. Entonces tenemos sonidos como el primero que es sh, el segundo z, y el tercero y. En palabras al castellano, ¿cuándo vamos a utilizar estos símbolos raros? Fácil. Cuando ustedes vean que las palabras tienen una S con una H, o que terminan en la sílaba tion, o que tienen la sílaba si, vamos a hacer ese sonido como el silencio. Shh. Como ejemplo, shop, nation, special. Shh. Es como cuando callamos a alguien. Shh. Shop, nation, special. Entonces, cada vez que ustedes vean en la palabra escrita una S con una H, o vean que tienen la sílaba tion o que tienen la sílaba si, esas sílabas van a pronunciarse con este sonido. Shh. Si se dan cuenta, este sonido es más grueso que la S. Y por eso es que venía a explicarles esto. La S se hace en los alveolos, ¿cierto? Y hacemos S. Este sonido especial es la S más gruesa. ¿Y cómo se hace más gruesa? El sonido se va hacia el paladar. Shh. Shh. Fíjense en la S. S. Y ahora la S gruesa. Shh. S. S. S gruesa. Shh.
Ahora ustedes me dirán, la Z se hace en los alveolos y se hace z, z, vibra. ¿Cómo será su gemela, la Z gruesa? ¿Quién me la produce ahí en el audio? A ver, ¿quién activa el micrófono y hace? Entonces miren el ejemplo. Si la S es S y la S gruesa es sh, la Z es z, la Z gruesa es... ¿Cómo será? Muy bien, así. Excelente. ¿Cómo ver? ¿Quién lo intenta? Let's do it. Let's try it. Inténtenlo. Si la Z normal, perdón, si la S normal es la S gruesa es sh, la Z normal es z, la Z gruesa es z, z, Z normal z, z, Z gruesa z, z, z. Inténtenlo en casa, a ver quién activa el micrófono. ¿Quién lo hace? Come on. La Z gruesa es un sonido muy raro en inglés. Casi nunca aparece, pero cuando las palabras tienen la terminación sior, sion, la terminación sual o la terminación sure, es ahí donde hacemos este sonido. Entonces ya nunca más van a decir television ni television, es television, television, visual, laser, como el pediasure. El pediasure no se pronuncia pediasure, se dice pediager, pediager, pediager. Por supuesto no van a ir ahorita a la droguería a dárselas de gomelo y decir, ¿me puedes vender un pediager, por favor? Porque pues, van a ser el oso, ¿no? Esto es cuando estemos hablando en un país extranjero, ¿no? Acá pues, seguimos diciendo el pediachure o el pediasur. En inglés es pediager, ¿right? ¿Sí le entendieron estos dos sonidos? Entonces es el engrosamiento de la S y el engrosamiento de la Z. S normal, S, S gruesa, sh, Z normal, z, Z gruesa, z, z, z. Y pasamos a estos otros, que también hacen parte de esas gemelas y los vamos a ver aquí. Velar sounds are produced at the velum, or soft palate, such as k, g. Y ahorita nos devolvemos a los velares. And glottal sounds are produced at the glottis, or the space between the vocal folds, such as h, or the catch in the throat, as in Batman. So the affricate ch represents t plus sh, just as the affricate j results from d plus j. Resulta que estas dos también hacen parte de la familia de la S y la Z porque tienen el componente sh y el componente z. Estas dos que ven arriba de la S y la Z es la combinación de la S alargada y de la Z alargada o de la Z gruesa junto con la T y con la D. Miren, tienen la T y la S gruesa, la D y la Z gruesa. ¿Cómo hacemos esos sonidos? ¿Y cuándo ocurren esos sonidos? Cuando ustedes siempre vayan a ver una palabra que tenga CH o TCH en cualquier palabra, estas sílabas, estos fonemas se van a pronunciar como un estornudo. Entonces, por eso decimos papas, chips.
chips. Por eso decimos picadura, itch, itch. Y por eso decimos cuadro, picture, picture, ch, un estornudo. La palabra iglesia se escribe C-H-U-R-C-H, pero la pronunciamos church, con dos estornudos, church, church. Y la D con la Z alargada es súper fácil. Ese sonido lo utilizamos siempre en español y es el famoso sonido de la Y de yuca. Y, y, y. Ese es el sonido de ese símbolo. ¿Cuándo vamos a hacer ese sonido? Siempre, siempre, siempre que veamos la sílaba G o G, sea con G o con J, vamos a pronunciar esta pronunciación. Entonces, por ejemplo, en español decimos general, general. En inglés debemos decir general, 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 con la Y de yuca, general, general. En español decimos jirafa, jirafa. In English, we must say giraffe, giraffe, giraffe. ¿Quién me pronuncia estas palabras que están acá? ¿Quién activa el micrófono y me pronuncia estas palabras que están aquí de ejemplo? A ver, como están muy participativos, yo digo el nombre. A ver, sí. Miremos a Andrés Abogal. Andrés Abogal y a Juan Basto. A ver, los escucho. ¿Cómo pronuncian papas, picadura, cuadro, jalea, peligro y fundir en inglés? Están escribiendo en el chat y es en pronunciación. ¿Cómo lo pronuncian? A ver, ¿quién participa? Profe, ¿cuál es la palabra? Si están viendo la pantalla de Sí, profe. las palabras que están ahí abajito de los símbolos. Bueno. Pictus. Pictus. No. A ver, está, papas. Chips. Con un estornudo, chips. Chips. ¿Cómo dices iglesia? Church. Search. Church. Search. Que suene más el estornudo, church. Search. Correcto. Jalea, jam. 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 Peligro, Jam. danger. 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 Y cuadro, picture. 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 No. Picture. Picture, correcto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, siempre que vean la palabra Argentina, ustedes no dicen Argentina. ¿Cómo la pronunciarían? ¿Cómo dirían Argentina? Argentina. Argentina. Muy bien. Argentina. Very good. So let's move on, guys. Let's move on. Let's keep on moving. Vamos a mirar ahora este pequeño sonido. Y este lo vamos a ver con las que tenemos aquí. Bueno, nos falta una pareja, la K y la G. Bueno, la K y la G son sonidos velares. La K normal, cada vez que vean ustedes las sílabas K, K, Q, debemos hacer ese sonido K, 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 y debemos hacerlo fuerte. Entonces fíjense que hay tres consonantes que hay que hacerlas más fuertes que todos, que son la P, la T y la K. P, T, K, P, T, K, P, T, K. Y sus gemelas, que son la B, la D y la G. B, D, G. B, D, G. Entonces, para diferenciarlas del español, entonces tenemos palabras como key, car, luck, green, hug, league, 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 g, como huevo, egg, 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 right? Y finalizamos
con las que están todas estas acá que están en azul. Todas estas son vibratorias, todas ellas no son gemelas de nadie, pero sus sonidos se clasifican aparte por las siguientes características. La M, la N y esa N como con un rabito se llaman consonantes nasales porque se generan gracias a que el aire se va por la nariz. Con la M ya la aprendimos. La M decimos Entonces, como yo cierro la boca, el aire se me va por la nariz. Es una consonante labial nasal. La N, que incluso la M y la N en español se confunden. A veces usted le dice mamá, mamá, naná, naná. O a veces pronuncian palabras que tienen estas sílabas en la mitad de las palabras y les preguntan si es con M o con N, porque se confunden porque se producen relativamente en el mismo lugar. La N es nasal alveolar porque la punta de la lengua se va para acá, para los alveolos. Entonces digo Néstor, nasal, nariz, nose, ner. Y ahora la N con esa colita, la lengua se va a ir hacia atrás. Es como si ustedes trataran de tocar acá con esa parte de la lengua, la parte de atrás de la garganta, como si trataran de tapar la garganta. Piensen cómo en mi boca se me va para atrás la lengua. Es como también si ustedes tuvieran la nariz tapada. Ese es ese sonido. ¿Cuándo lo vamos a producir este sonido? Este sonido siempre va a aparecer cuando ustedes vean que la palabra tiene una N y una G juntas o una N y una K juntas. En este momento, ¿quién activa el micrófono y me dice cómo se diría cantante en inglés? ¿Cómo dicen cantante en inglés? ¿Quién lo dice? Singer. ¿Cómo? Singer. Más o menos. Resulta que Singer es la máquina de coser, ¿cierto? La Singer, girl. Pero en inglés recuerden que cuando ustedes vean, señor, dime. Se pronuncia Singer. Más o menos también, muy bien. Yo le estaba diciendo que cuando vean ustedes la N y la G, esas dos sílabas se vuelven un solo sonido. Entonces debemos decir singer. La G desaparece, la G no existe en su pronunciación. Entonces decimos singer. My favorite singer. Ojo que también tenemos que hacerla bien nasal, porque si no la hacemos nasal y se nos va a confundir con la N y diríamos my favorite sinner. Y sinner es pecador. Es diferente decir que tu pecador favorito es tal a decir que tu cantante favorito es tal. Entonces, esta también es de especial cuidado. Miren aquí. Fíjense bien cuando ustedes busquen las palabras que tengan la N y la G. Miren en la pronunciación. Si ven que en la pronunciación no aparece una G por ningún lado, entonces nunca más van a decir singer, sino Singer. Singer. ¿Y por qué les digo que tengan cuidado con la pronunciación? Porque si no pronuncian bien gangosito, perdón la palabra gangosito, como si tuvieran flemas, eso se va a confundir con pecador. Sinner. ¿Cuál es la diferencia? La N a la N nasal. Es como una N normal, pecador. Y la N con una flema en la garganta, cantante. Good. Sinner, singer. So people, just keep on practicing. Practice. Y tenemos las 3 consonantes nasales y vamos a terminar nuestro cuadro de consonantes
con las semiconsonantes. Se llaman semiconsonantes porque sus sonidos a veces existen, a veces no, como consonantes, y porque sus sonidos a veces parecen vocales y a veces se toman como vocales. Profe, ¿tú estás compartiendo pantalla? Por lo visto no, ya la comparto. Gracias. ¿Qué? ¿Ya la ven? Sí, Sí, señor. Listo, entonces hablaba de la J, la L, la R y la W. Ellas se llaman semiconsonantes o semivocales por lo que le comentaba. En una palabra pueden aparecer como una consonante, pero su sonido va a ser de una vocal. Entonces empezamos con la W. La W siempre su sonido es una U. Piensen que en español yo digo William, ¿cierto? Si hay alguien que su nombre es William con W, la gente tiende a pronunciarlo como una G, William. Por eso cuando ven la palabra nadar, muchos al principio dicen swim, porque tendemos en español a decir la W como una sílaba gu, y no es gu, es u. William, win, ganador, winner. ¿Dónde? Where, win, William. Nadar, swim, u. Ese es el sonido de la W. Por eso se llama semiconsonante, porque pues es una consonante en el alfabeto, pero a veces suena, en la mayoría de veces suena a una vocal, a la U. La J, saltamos al otro lado. La J es una consonante, por supuesto, pero en sonido casi siempre va a tomar el sonido de la vocal I. Por eso, cuando hablábamos de jirafa, decíamos giraffe, porque generaba a este caballero, a la D con Z, más el sonido de una I, giraffe, I. Entonces la J, su sonido es una I, ye. Por eso la palabra yes ya nunca la vamos a decir con Y con yuca, de aquí en adelante es I, yes. ¿Sí entendieron? Yes. A ver, los quiero escuchar. ¿Entendieron? Yes. 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 Es una I y una E. Yes. Eso, nada de yes, no. Toca como la loca del champú. La de yes. Y la L no se confunde con sonidos vocálicos, pero sí hay que hacerla un poquito más gruesa en inglés para diferenciarla del español. ¿Cómo va a hacer ese sonido? En español yo digo, el aire se va por los lados de la lengua, acá por los lados de la lengua decimos, Laura, loro, Luis, Laura, loro, Luis. En inglés, para que suene más natural al inglés, debo engrosar un poco la boca, es decir, redondearla cada vez que digo la L. Laura, Luis, Lucas, Laura. Fíjense que en español la lengua normal se ensancha en la boca. L, Lola, Luis, Lenis, Lira. En inglés se engruesa se redondea la boca. Laura, Luis, Luisa, Laura, Lira. Ese es el sonido de la L. Y nuestra consonante final, que no es vibratoria y que en inglés sí suena, y es la H. En español la H es muda. Todas las palabras que contienen la H, ninguna va a sonar a la H. Suena es la vocal que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hospital. Hora. La H aparece en escritura, pero no tiene un sonido. En inglés, en algunos casos, sí suena, en otros no. ¿Y cuál es el sonido de la H?
el que en español es el sonido de la J y la G. Gutural. El sonido gutural que se genera acá en la glotis, en esa parte de la garganta. Entonces, hay veces, vean allí Lorena, active la cámara ya que la activó y vamos a ver cómo Lorena dice hospital en español y hospital en inglés. Hospital, right? Entonces la H a veces suena, a veces no suena. Good. ¿Cuándo y cómo? En la medida que vamos aprendiendo las palabras, vamos aprendiendo en qué momentos suenan y con cuáles no suenan. Pero ya sabemos que la H, el sonido va a ser el sonido como de una J. Hospital, humble, humble, hospital, ham, que es jamón, ham, se escribe con H, pero si ustedes la ven con J es jalea, jam, ham, etcétera, etcétera. So people, those are the consonant sound. Esos son los sonidos consonánticos. Desde aquí en adelante nos queda que utilizar nuestro diccionario para que él nos diga en qué momento y cómo utilizar cada una de esas palabras, de esos sonidos. Miren, diccionario. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando veamos la sílaba tion, utilizamos la S profunda? Miren, dictionary, dictionary, dictionary. Miren la K toma el sonido de la C de casa, dictionary, etcétera, etcétera. So, this is for making practice. ¿Qué pregunta tienen respecto a los sonidos de las consonantes antes de entrar a las vocales? Questions? Profe, ¿podría explicar otra vez la de la K y la G? Es que no lo entendí bien. La K y la G se llaman velares porque su sonido se genera en toda la mitad de la boca, acá en el paladar duro. K, G, K, G, K, G. ¿Sí? Y que hay que hacerlas fuertes para que se diferencien del sonido de español. En español yo digo casa, K. Alcanzo a hacer el K, K, K. Alcanzo a hacer eso, digo casa, pero en inglés tengo que hacerlo un poquito más fuerte. Casa, casa, cow, case, costage, come. Hay que hacerla fuerte para que suene en inglés. Y la G va a tener sonido de G, G, G. Menos en la sílaba G y en la sílaba G, porque ya sabemos que esas dos suenan con la Y de yuca. Y, G. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, garaje, garage. Pero general, general. Orangután, orangutan, 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 gutan. ¿Listo? Any other question? ¿Alguna otra pregunta de las consonants? Ninguna, todo súper bien. Excelente, voy a esperar unos videos divinos, gente que ya, ¿para qué hacen el resto de niveles? Y con solo la pronunciación se defienden. Good. Now people, las vocales. En inglés también las vocales son muy, muy importantes porque tienen una situación especialísima respecto a la pronunciación del español. Resulta que en español yo tengo solo 5 vocales. La A, la E, la I, la O, la U. Solamente tengo 5 vocales. Y listo, con ella me defiendo. Y las vocales en inglés, en español, van a sonar tal cual yo me las sé en todas las palabras. Y en todas las partes de las palabras. Si yo digo manzana, la A va a sonar igualita en todas las partes. Pero resulta que en inglés las vocales suenan diferente de acuerdo a cada una de las partes en donde aparezca la vocal en la palabra. Entonces,
hay diferentes sonidos para cada una de ellas. Vamos a empezar con la A. La A tiene estos 3 sonidos. ¿Cuándo aparecen y cómo sé cuándo suceden? Tengo que ir poquito a poquito aprendiéndome como pistas. No hay reglas universales que me digan, cuando vean la palabra sí es que debe sonar asá. No. Pero sí hay pistas que me ayudan a entender cómo en qué momento debo hacer ese sonido. Entonces vamos a empezar con ese primer sonido que ven acá, que es como una A y una E juntas. Ese sonido es el sonido de los gomelos, le llamo yo. ¿Por qué el sonido de los gomelos? Cuando los gomelos dicen o sea, ea, 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 ea. ¿Sí están viendo mi cámara? Esta es la forma en que se dice esa vocal. Ea, ea. Piensen que la boca se alcanza a mover un poquito para cualquiera de los lados y ahí es donde genero esa pronunciación. Ah, 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 ah. Este es uno de los sonidos que tengo para la vocal A. Ya les decía que en español, perdón, las vocales suenan igual en todas partes. Yo digo manzana, las 3 A son A, 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 A. En inglés hay 3 diferentes sonidos. El primero, A. El segundo, A, normal como la digo en español, A. Y el tercero es como si cogiera la vocal y la dijera 3 veces seguido. A, A, A. Es la primera, A, 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 A. Good. Vamos a mirar ejemplos del uso de estas vocales. El primero, A, como en la palabra gato. Cat, cat, cat. ¿Por qué es importante hacer bien esta pronunciación? Para que la palabra gato no me la confundan con la palabra cortar. Ustedes dirán, por ahí están jugando parqués y no le están prestando atención a la clase. ¿Quién va ganando en el partido parqués? Suenan por ahí unos dados. A ver, en inglés hay muchas palabras que a pesar de que se escriben completamente diferentes, pues su pronunciación también va a ser diferente, pero si no la pronuncio correctamente me la van a confundir con otra palabra y voy a cometer un error o la gente no me va a lograr entender lo que yo quiero decir o lo que quiero explicar. Gato se escribe C-A-T. Cortadura o cortada o el verbo cortar se escribe C-U-T. Pero en su pronunciación se alcanzan a aparecer un poquito. Gato se pronuncia cat, 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 haciendo fuerza en las consonantes que ya aprendimos, ¿no? Cat, cat, cat. Y cortar, cat, cat, cat. Entonces de aquí en adelante ustedes van a decir gato con la A mariposa o con la A de los gomelos, la A torcidita, cat, cat. Y cortar con la A normal, cat, cat, cat. Los gatos cortan las hojas. The cats cut the leaves. The cats cut the leaves. The cats cut the leaves. Y por último, la A, este simbolito con esos 2 puntos, estos 2 puntos me indican a mí que yo tengo que hacer como 3 veces el sonido de la A o alargarlo, hacerlo un poquito largo. Este símbolo sí tiene una pista. Cada vez que ustedes vean este fonema o esta sílaba, la sílaba AR, es ahí donde hago esa pronunciación. A, A. Como ejemplo la palabra carro. Car, car, car.
Y fíjense muy bien por qué les decía que la R, y no se las expliqué en las consonantes, que la R, el sonido no existe. ¿Por qué no existe? Porque no va a sonar fuerte en inglés y porque el sonido se crea a través del alargamiento de una vocal, ¿sí? Entonces yo no voy a decir car, yo digo ka, ka, ka. A ponerles la cámara un momento. Para las personas que sufren de problemas de pronunciación o que con cariño no lo van a tomar a nadie por acá mal, si alguien tiene algún tipo de esos problemas, a los que digo con cariño que hablan como consentidos porque pronuncian la R de esta forma, no son capaces de pronunciar la R normalmente, y esto se debe por algún problema a nivel de la boca o de movimientos fonolingüísticos. A las personas que tienen estos inconvenientes se les va a facilitar muchísimo el inglés, porque en el inglés la R no es funcional. La R no suena duro nunca, en ningún lado. Así tenga 3, 4 R's escritas, siempre va a ser como si ustedes tuvieran la lengua dormida. R, R, y cuando yo creo las vocales alargadas, se genera el sonido, se genera la vibración de la R aquí en la lengua. Entonces digo ka, ka, la lengua alcanza a vibrar al final y eso es lo que genera el sonido. Entonces yo no voy a decir nunca car, ni voy a decir red. Digo red, red cars, red cars, red cars, red cars. Red roses, red roses, red roses. Entonces el sonido de la R es muy suavecito y las personas que hablan con sentido se les va a facilitar muchísimo, muchísimo hablar en inglés. Lo mismo aquí en nuestro país los costeños, que tienen la característica de volver las S Jotas, ¿right? El costeño, pueden decir costeño, ellos también se les va a facilitar muchísimo en inglés por estas características de su acentuación natal. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Now, fíjense en cómo en el siguiente ejercicio las 3 vocales van a aparecer y van a sonar diferentes. Entonces yo escribo que los gatos cortan los carros. The cats cut the cars. ¿Quién me pronuncia esta frase, esta palabra, esta oración, perdón? Yo. A ver, dile, te escucho. The cat cut the car. Bien, más o menos otra vez. Again. De nuevo. The cat cut the car. Muy bien. The cats cut the cars. Cats cut cars. Cats cut cars. Cats cut cars. Very good. Esa es la diferencia, chicos, con la vocal A. Entonces, de aquí en adelante vamos a trabajar con esta. Otro ejemplo en donde se nos puede confundir. Miremos estas 3 palabras que tenemos acá. Vamos a tener la palabra, vamos a poner, sí, sombrero. Vamos a poner choza, sombrero y choza. Sombrero se dice con la de la mariposa y choza con la A normal. Hat, 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 hat. Pizza Hut, and Pizza Hat. Hat, 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 hat. Entonces, chicos, la próxima semana y la próxima clase, en la medida que vamos viendo clase a clase, la primera partecita de la clase se las voy a dedicar a explicarles las demás vocales, right? Porque por tiempo no alcanzo a enseñarle todas las vocales, entonces la próxima semana vamos a ver la E, la próxima la I, la próxima la O, y así en la medida que vamos avanzando, les voy enseñando esos tips de las otras vocales.
para que los tengamos en cuenta y empecemos a ponerlos en práctica en nuestra pronunciación para nuestro libreto. Very good. So, eso es todo lo que tenemos que mirar como nociones básicas de plan apoyar. Recuerden muy bien que el resto de diapositivas es para que ustedes puedan revisar que el alfabeto, los números, aquí hay ejercicios de práctica, cómo decir los números grandes en inglés, cómo decirlos en los teléfonos, en las fechas. Tenemos también vocabulario de los colores, el vocabulario de la familia, de los miembros de la familia y demás. Este vocabulario es para que ustedes lo hagan a modo personal en su trabajo independiente que tienen que hacer para la asignatura, y si quieren practicar el verbo to be y el verbo to have, pueden darle clic aquí al inicio a las pestañas para que se dirijan allá y puedan mirar un poco más a profundidad lo que ya vimos nosotros en clase del verbo to be y el verbo to have. La próxima semana vamos a arrancar con el presente simple, ya mirando otros verbos diferentes al verb to be y el verb to have. Vamos a recordar el positive, el negative, el question forms y les voy a explicar la letra E. Now, les voy a decir cuál es la tarea de esta semana y qué es lo que deben tener en cuenta para hacerla. Chicos, primero que todo, esta tarea no tiene intento número 2. ¿Por qué les aclaro esto? Pasa que los intentos yo se los dejé fue para que pudiesen solucionar algún problema de tipo tecnológico o de sistema o de red. Que profe, se me cayó el internet y se me fue el intento, ¿será que me volvía a dar otro intento? Solamente para esas situaciones eran que debían utilizar los intentos. Muchos de ustedes utilizaban los intentos para sacar mejor nota y resulta que las actividades en inglés, cuando ustedes piden un segundo intento, les arroja otro tipo de preguntas o otras preguntas que no habían visto en el primer intento. Por eso, muchos sacaban 3 en el primero y luego en el segundo intento fueron a volverlo a hacer y, profe, pero ¿por qué saqué 2? ¿Por qué saqué 1? ¿Será que me deja la nota anterior? No puedo, porque el sistema está diseñado para que la nota que valga sea el segundo intento. Entonces no utilicen los intentos para mejorar la nota, utilicen los intentos para cuando tienen problemas de conectividad. En este les voy a dar el segundo intento, pero ya saben que la nota que les queda es la más reciente y que ustedes se atienen a que esa sea la nota que se les va a valer, para que no empiecen a escribir profesores que déjeme la primera nota, que yo trate de hacer el otro intento. Lo siento. Ahora otra cosita, Profesor, no necesitan hacer los 2 intentos. Si les aparece que tienen 2 intentos, no necesitan hacer los 2 intentos, solo con el primero y listo. No vayan a tocar el otro porque puede que ustedes activen el otro y no respondan nada, la nota les queda en 0, entonces me toca ponerlo a arreglar manualmente. Señor. ¿Y si en el primero me saqué 2? Entonces, ¿sí recomienda hacer el segundo intento o tampoco? Sí, siempre y cuando se arriesga que se le baje el 2, ¿no? Entonces corre bajo el propio riesgo. Corren bajo su propio riesgo, ¿sí? Ya si la nota es muy mala, háganle otra vez, aprovechenlo. Pero si la nota ya pasa de 3, no vayan a hacer un segundo intento. Ya con el 3 pasaron. No es por enseñarlos a ser mediocres, pero es para evitarles de que bajen la nota. ¿Listo? Entonces, es la recomendación. Les voy a explicar esta tarea. Señora, dime. Qué pena. ¿Va a quedar para el sábado como está ahí o para dentro de 8 días? No, ya todas sus tareas van a estar configuradas a que se les van a abrir el día de la clase y tienen hasta la clase siguiente antes de medianoche para que se cierre la tarea. Entonces, ya esta tarea, por ejemplo, va a activarse el día de hoy hasta el próximo jueves antes de medianoche, ¿sí? Now,
Ojo con esta tarea porque van a tener que hacer un pequeño trabajo de investigación. ¿Quién me está escribiendo por acá en chat? Recuerden que no puedo ver los chats, sino que me toca detener y mirar. Vamos a ver qué escribieron. Ajá, dale, profe, es que ya soy nueva y en mi primera clase. Juana, escríbeme por favor a bandeja de entrada en Canvas. Los estudiantes que están por primera vez conmigo en la clase de hoy, escríbanme por Canvas. Profesor, ¿cómo está? Yo soy del grupo tal, para recordarle que es mi primera clase con usted el día de hoy, para yo escribirles qué deben hacer y a dónde se deben dirigir para hacer sus cosas y para ponerse al día. ¿Listo? Y me esperan por ahí hasta las 6 para poder responderles porque va a tener clasecita. Ahorita no les puedo responder rápido. Bien, este ejercicio de esta semana tiene 10 preguntas. Y esas 10 preguntas tienen 4 tipos diferentes de preguntas. Un tipo de pregunta es este que están viendo en pantalla. Miren la imagen y escojan la oración correcta. ¿Cómo saben ustedes si la oración es correcta o no? Ustedes dicen, profesor, pero tienen las mismas palabras todas. ¿Qué hago? ¿Cuál es la correcta? Aquí es donde viene su tarea de investigación. Deben acordarse del orden de las oraciones, sujeto, verbo, complemento o sujeto, verbo, objeto, complemento. Tienen que acordarse primero de eso. Segundo, deben buscar en Google algo que se llama Adjective Order, orden de los adjetivos. Y les recomiendo que busquen este que se llama Woodworth. ¿Sí le están viendo la imagen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bebé? Sí, señor. Eso, gracias. Y tengo el gato que me está llorando que ustedes por qué no participan en clase. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué es muy importante esto? Este va a ser nuestro tema para la próxima semana, pero deben hacer un trabajo de investigación previo. Y ese trabajo es este. Deben investigar cómo se escriben correctamente los adjetivos en inglés cuando tengo más de uno. Porque en español yo puedo decir las rosas rojas grandes y hermosas y tengo 3 adjetivos y yo puedo decir las rosas hermosas grandes y rojas o rojas hermosas y grandes como a mí se me dé la gana de decirlo. En español lo puedo hacer, en inglés no. En inglés debo respetar ese orden y este orden es el que necesitan para poder saber cuál es la respuesta correcta. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cogen las palabras y organizan primero la oración. Mark is, listo, sujeto, verbo. Ahora tengo que mirar todas estas cómo se organizan. Asistente, inteligente, joven y alto. Entonces ustedes buscan las 4 palabras y dicen, ¿asistente qué es? Asistente es un nombre. Entonces debe ir de último. Inteligente es una opinión, va de primero. Alto es la talla, entonces va de segundo. Joven, la edad, va de tercero. Entonces ahí es donde ustedes saben que Mark es un inteligente, joven, alto, joven, asistente. Ahí les regalé la primera. Mark is an intelligent, tall, young assistant. Ese es el orden porque de acuerdo a la ficha vimos que los adjetivos de opinión van de primero, de talla de segundo, de edad de tercero y el nombre de cuarto. ¿Good? ¿Sí entendieron esta partecita? Sí, señor. Good. Siguiente tipo de ejercicio. Les puede aparecer otro tipo de ejercicio como verdadero o falso. Ese sí es súper fácil. Tienen que mirar la imagen, tienen que leer la oración y decir si es verdadero o si es falso. Digamos, dicen, ¿será que Phil es el hijo de Will? ¿Verdadero o falso? ¿Será que Will es de Betty la Fea? ¿Verdadero o falso? Ese es de los más fáciles. Tercer punto, deben escribir las oraciones. Entonces acá tienen que respetar las reglas de escritura, que la primera letra debe ser mayúscula, que cuando terminen de escribir la oración deben terminar con punto, ¿sí? Y acá, ¿cómo hacen? Deben acordarse de las oraciones con el verbo to be, de las oraciones con el verbo to have
y también del orden de los adjetivos, porque miren, tenemos palabras y tenemos adjetivos. Una pista para este tipo de ejercicio, cuando vean el and va en la mitad. Eso quiere decir que hay dos oraciones, una con el verbo to be, la otra con el verbo to have, o viceversa. Entonces, por ejemplo, acá con ella van a decir que ella tiene un vestido negro, ella viste un vestido negro y tiene el cabello largo y negro, por ejemplo. O pueden decir, ella tiene el cabello largo y negro y viste un vestido negro. Cualquiera de las dos está permitido, cualquiera de las dos situaciones de las oraciones, pero deben acordarse de las reglas de etiqueta, no escribir con mayúsculas, finalizar con punto una oración, escribir mayúsculas solamente en la palabra inicial. Ese es el tercer tipo de ejercicios. Y el último tipo de ejercicio para terminar, tienen una imagen de cualquiera de las escenas que hemos visto y tienen una oración que tiene una palabrita en negrita. Esa palabra está en desorden. Tienen que mirar qué palabra es. No sobran letras ni hacen falta letras, ¿sí? Entonces tienen que mirar de acuerdo a la situación que les muestran esa palabra que es. Entonces, por ejemplo, acá, ellos todos hacen esto por la posición del comité. ¿Cuál será esta palabra? Entonces, deben adivinar y escribirla. Aquí sí no importa si la escriben en mayúscula completa o en minúsculas completa o mayúscula inicial, no pasa nada. El sistema les califica bien cualquier opción, ¿sí? Pero entonces en ese... Perdón, es la palabra que está, o sea, en orden, en mal orden. La palabrita está en desorden, ustedes tienen que organizar la palabra. Unscramble significa eso, unscramble, reorganice la palabra en desorden. ¿Sí? No es que tengan que buscar qué significa, tienen que mirar cómo debe ser la palabra correcta. Y ese ¿Cómo es... así, profe? Digo, ¿puedes darme un ejemplo, por favor? Claro que yes. Me dicen si ven aquí la palabra, el paint. ¿Ya lo ven? Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Tengo estas palabras están en desorden. Y yo les estoy dando un contexto diciéndole que es un miembro de la familia. ¿Cuál es? Sister. Correcto. Eso es lo que tienen que hacer en ese ejercicio, ¿listo? Vale, gracias. Tienen que fijarse muy bien del contexto, leer. Por ejemplo, acá dice, esta es una mujer muy atractiva y muestran la imagen. Debe ser que esto es el nombre de ella, ¿sí? Con él, dicen, su es Cooper. ¿Qué será Cooper? Si él se llama Sheldon Cooper, ¿qué será Cooper? El apellido. Entonces esta palabra que decir apellido está en desorden, tienen que escribirla en orden. ¿Listo? Chicos, esa es la tarea de esta semana. Thank you for coming. Los que tienen las preguntitas y todo eso, a las 6 de la tarde nos podemos reunir para mirar lo de las dudas de la actividad número 2. Señora Dayana, ¿qué me decías? Es que aún en Canvas me sale que la actividad es para el 20 y solamente tiene un intento. O sea, no sé si ya lo actualizó allá. Pues, regálame un segundito, descargo la asistencia acá y ya reviso. No les va a aparecer todavía porque todavía creo que estoy editando el examen. Entonces ya les miro. Intentos permitidos 2. Guardar. Profe, qué pena. ¿Me escuchas? Revisas a ver si ya aparecen los 2 intentos. Dime, te escucho. Aquí ya me profe, aparece. Qué pena, profe. Tranquila, dime. Es que yo tengo clase hasta las 7 de la noche. Sí. No sé si su merced... Yo estoy de 6 a 8 desocupado. A 8, sí. De 6 a 8 estoy desocupado. Listo, profe. ¿Y cómo consigo el link para ingresar, profe? Aquí en módulos, recuerden. Bueno, para los estudiantes nuevos, los que están el día de hoy, acuérdense en escribirme para yo poderles darles ampliación a las tareas que ya pasaron. Y también para que se adelanten con las clases aquí en esta pestaña. Ustedes le dan clic en módulos. Apagan los micrófonos, por favor. Le dan clic en módulos y aquí en tutorías encuentran el enlace para encontrarse conmigo hoy.
Aquí en tutorías está el enlace para encontrarse conmigo hoy. Y los que Listo, es la profe, clase la gracias. primera vez, videoclases, y acá tienen las 2 sesiones para que se adelanten y sepan qué es lo que tienen que hacer en sus tareas, pero por favor escríbanme para yo activarles las fechas nuevas de entrega de esas tareas. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. ¿Tus clases de tutorías también quedan guardadas? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque pues hay una que otra cosa, a veces no llegan y me toca, y como son grupales, entonces me tocaría subir la clase a todos los grupos y tengo 12 grupos, entonces me tocaría subir la grabación a todos los grupos y me quedaría muy pesada la plataforma. Entonces las clases de tutorías no se graban. Pero si quieren yo las puedo grabar y las grabaciones duran 20 días ahí en Teams. Entonces, cuando ustedes vuelvan a conectarse, el enlace es el mismo al igual que el de las clases y ya ahí ustedes pueden encontrar las grabaciones guardadas y cuando quieran las descargan antes de los 20 días porque se eliminan. Profe, yo tengo una pregunta. Gracias. Me tengo que retirar. Si cualquier cosa tienen otras preguntitas, nos vemos a las 6 de la tarde porque tengo clase ahorita a las 4, ¿vale? A ver, cuéntame tu última pregunta. Chao, profe. Gracias. Ok, bye bye. Gracias, profe, muy amable. Thank you. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias.